Alejandra. Bienvenida a este panel que está en el bloque crisis climática, transición energética, extractivismos, impactos diferenciados en las mujeres. En este panel nos acompaña Carla Costa y Cristina. Aplausos para Cristina. Alejandro Villamar de México. Ana Romero de Perú. Y nuestro querido Chile, Patricio. Nuestro querido Chile. Ya. Mi nombre es Verónica Molina, yo soy de la Organización Unidad de Movimientos Sociales de Chile. Entonces, el panel tiene como objeto hablar de como hemos dicho, cambio climático, el rol de las corporaciones, los acuerdos comerciales, los impactos diferenciados y los conflictos entre estados e inversores. Son temas bastante amplios, como ustedes comprenderán, pero nuestros panelistas van a hacer el gran esfuerzo de hablar primero 10 minutos cada uno y después la audiencia puede hacer algunas preguntas o comentarios a lo que pongan los panelistas. Ya lo concluimos en la apertura de este seminario internacional. Escuchamos y se ha hablado mucho de que estamos en una sociedad muy compleja, fragmentada y con muchos fenómenos que tienen que ver con la crisis del capitalismo, la crisis del imperialismo y por tanto también para las diferentes culturas y países ha traído impactos más negativos que positivos. No obstante, se abren luces de un trabajo conjunto entre las plataformas y las organizaciones que conforman este seminario para mirar el futuro, porque no nos podemos quedar en el pasado, queremos mirar cómo viene el futuro, pero también algunos traen consigo en sus presentaciones algunos diagnósticos. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a don Alejandro Villamar de la TICNAD México. Si que lo escuchamos, don Alejandro. Bien, muchas gracias. Y yo vengo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la TICNAD. Mi experiencia tiene que ver un poco con la parte sindical, los tratados y en años más recientes con factores globales de la crisis y alternativas. Entonces, yo solicité que me permitieran hablar primero porque yo soy partícipe de que recuperemos una visión global de factores determinantes dentro de la crisis, crisis de la parte extractiva, minería, que es normalmente a lo que en donde se ubica la parte de extractivismo, o de la parte de derechos de las mujeres, o de solución, controversias de Estado, etcétera, etcétera. El planteamiento y la sugerencia inicial es el de que salgamos de las visiones sectoriales para poder ubicar el problema en términos un poco más profundos y causales. Estamos viviendo en un periodo, sobre todo más en las economías occidentales, pero que abarca todo el mundo, y es el predominio de la financiarización sobre las esferas productivas. Es decir, la financiarización, entendiéndola no solo con el sector bancario, sino también con las aseguradoras, con la parte de el real estate, las inmobiliarias, y toda una serie de factores que aparecieron no hace mucho, que tiene que ver con
por ejemplo, todo es el llamado capital de riesgo y capitales que parten de un invento que le llaman valor nocional, que son los derivados, que es uno de los instrumentos financieros más importantes en el mundo y que operan sobre la economía productiva. Pero operan de una manera tal como operó en el feudalismo, mediante no la producción de bienes y servicios reales, sino sacándole renta a los sectores productivos. Es decir, ese es el papel que tiene el capital financiero en su conjunto sobre las actividades que llamamos tradicionalmente productivas. Y esto, bajo nuestra propia experiencia, por ejemplo, en la red mexicana contra la minería, es que terminamos dándonos cuenta que no era solo la forma de producir de la minería y no era solo las empresas transnacionales, extranjeras, operando sobre nuestros países, sino lo que estaba también detrás es la cantidad de capitales que mueven a las empresas. Podemos hablar de BlackRock como empresa minera, o de cualquiera de las más grandes, BHP o Glencore, o cualquiera de las que las más grandes del mundo, y resulta que su capital, detrás de este capital que manejan, están muchas de las empresas financieras, que son las que terminan dictando las políticas de las propias empresas, porque las ganancias o el margen de expectativa de ganancias está determinado o está determinando las políticas que van a aplicar y los modelos productivos o violadores de todos los otros derechos. Digo derechos en el sentido de no toma en cuenta tradicionalmente el pasivo ambiental, por ejemplo. No toma en cuenta los costos ambientales de cualquier producción. No toma en cuenta los derechos ni de las mujeres ni de ningún núcleo social, porque por delante está el margen de ganancia. Eso es lo que determina la conducta de las empresas. No el modelo operativo de la producción por sí mismo, que claro que el modelo de producción por sí mismo determina cierto nivel de producción de pasivo ambiental o de mayor o menor violación de los derechos sociales. Pero escaparnos de la visión sectorial nos permite identificar mejor cuáles son los factores políticos que determinan una situación no solo nacional, sino internacional. Y esto es determinante para establecer también estrategias políticas de lucha. Es decir, no es solo la empresa fulana de tal, sino lo que está detrás de la empresa fulana de tal o de tal sector. Esto nos parece a nosotros un elemento fundamental, es un elemento conceptual que hay que tener en cuenta también para plantearnos, aterrizando. La conducta de una minera o la conducta de una maquiladora tiene que ver mucho con la forma del modelo productivo, pero en el fondo está el modelo especulativo rentista
que le extrae al modelo productivo precisamente esa renta, y es lo mismo que hacían los señores feudales con la tierra. Y es lo que también terminan extrayéndole al Estado mismo, es decir, al bien social en su conjunto, terminan esos capitales extrayéndoselo a la sociedad, al medio ambiente, y en su conjunto son los promotores de todas esas situaciones. Y entonces viene el planteamiento político concreto, ¿contra qué luchamos? Y entonces lo que tendríamos que identificar es que hay diferentes niveles de lucha, pero que parten de una comprensión gradual o diferenciada de lo más simple a lo más complejo. Normalmente nadie sabe ni qué es un derivado financiero, ni quién lo maneja. Pero para tener una noción, mientras la industria minera, las ganancias de la industria minera global mundial pueden andar en 1 trillón, exagerando, $1 trillón, la industria de los derivados maneja 4 veces más. Maneja 4 veces más capitales. O sea, la dimensión entre el sector financiero, del capital que maneja el sector financiero y el sector productivo, realmente es muy poca. ¿Por qué? Porque el capital financiero opera no solamente sobre las actividades productivas, sino sobre la esfera de la especulación de los propios capitales. Es decir, en el manejo especulativo en el mercado de ese capital. Y por lo tanto, evidentemente que tenemos que enfrentarnos contra la empresa X en el territorio Y, pero tenemos que ver también entonces el papel del Estado, su capacidad regulatoria, pero también cuáles son los términos en los cuales se acepta la participación de esas empresas en nuestros territorios. Es decir, no se puede separar una cosa de la otra, no se debe de separar. Y entonces se enriquece la propia comprensión de lucha. Y el tiempo no se me va, ya me queda. Y entonces el planteamiento que creo que es útil en términos no solo conceptuales, sino estratégicos, político-estratégicos, es que escapemos de la visión estrictamente estrecha de una lucha para poder plantear cuántos otros factores son determinantes que hay que enfrentar en esa lucha. Evidentemente que se parte de la unidad de los habitantes del territorio, del concepto de que hay que salvaguardar no solo los derechos convencionales, sino que los derechos en su conjunto. Entonces, hay organizaciones que son luchadoras de derechos humanos por la parte laboral de los mineros o de X industria, y se les olvida todos los derechos ambientales, los derechos de la madre tierra. Y eso es una lucha muy parcial, es un enfoque estratégico muy parcial. En cambio, si se suman, le dan potencialidad a la propia lucha y a la reivindicación. Pero no es en abstracto, sino también en concreto sobre las políticas de municipios, regiones, gobiernos, tratados y de la regulación global. Y resulta que el capital financiero no tiene regulación. No hay verdadera regulación. Tan es así que han tomado el poder en los propios Estados Unidos. Los mayores grupos son los que compran las votaciones para los senadores o los diputados y terminan con las campañas electorales
comprando los votos. Y entonces el fenómeno es mucho más complejo. Pero eso que es a nivel global también se da a nivel territorial, se da a nivel nacional, se da a nivel regional. Entonces, las mineras de Perú con las mineras de Chile o las mineras de México tienen muchas cosas en común. Y por lo tanto, por eso la articulación de luchas tiene que ser en esos niveles crecientes para poder tener una efectividad estratégica de lucha contra ese modelo, pero esa es la comprensión también del modelo mismo. Y de eso no se escapan muchos países, ni China se escapa, ni los Estados Unidos, solo que hay modalidades diferentes. Claro. No es lo mismo, y sobre todo en el caso chino, con esto aterrizo, es que en América Latina, chino es un concepto muy general, en donde no diferencia entre lo que son las empresas taiwanesas de los de China continental o de Hong Kong o de Singapur, o empresas chinas de Indonesia, o incluso de Australia. Y entonces metemos en el mismo saco de chino a todo tipo de capital. Y dentro de la propia República Popular China, no es lo mismo una empresa particular china que una empresa estatal china. Tienen diferente nivel de control y juegan con reglas diferentes, con la capacidad, en el caso chino, de poder meterlas a unas reglas diferentes a las empresas privadas cuando se afecta la estabilidad, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este enfoque nos permite ubicar de una mejor manera aspectos sectoriales que están considerados en este panel. Muchas gracias. Le damos las gracias. Una mirada muy interesante sobre los factores globales de la crisis, porque también nos lleva a mirar las alternativas de recuperar una visión global, pero también tener en cuenta para la lucha los aspectos locales, territoriales, el quehacer que nos mueve. Le damos la palabra ahora a usted. Gracias. Bueno, quiero aclarar antes que nada que yo no me senté con Alejandro a preparar la ponencia, pero adscribo casi el 100% y quizás me voy a sentar mucho sobre las cosas que él estuvo planteando también para quizás hacer la mirada en el otro sentido. Alejandro muy bien hizo esta mirada desde lo global hacia lo territorial y quizás yo parto del desafío de pensar como parte integrante del movimiento ambiental que piensa la dinámica territorial y la construcción territorial con muchísima fuerza, cuáles son los grandes desafíos que tenemos como movimiento ambiental, pero también cuáles son los grandes aportes que se pueden hacer desde estos espacios, ¿no? Bueno, sin dudas creo que lo que no a esta altura ya no podemos discutir es que efectivamente en América Latina el extractivismo es la forma en la cual el capital ha encontrado, ¿no?, como corazón de su dinámica de acumulación, ¿no? O sea, hoy el capital en nuestros territorios, y cuando digo territorios me refiero a desde el río Bravo para abajo y hasta puedo incluir a África también, digamos, en el enorme concierto global del poder ha definido que nuestros países son zonas de sacrificio en términos del provisionamiento de lo que ellos llaman recursos naturales y nosotros llamamos bienes comunes.
Y en esa lógica incluye también dinámicas que van de lo productivo, que lo vemos concretamente con las megamineras instaladas, con la producción del agronegocio, la extracción del petróleo, pero también lo vemos desde las dinámicas financieras, ¿no? Es nuestra agua, son nuestros minerales los que se valorizan en las bolsas internacionales financieras, son nuestros territorios los que se insertan bajo las lógicas de los servicios ecosistémicos, esta idea de pagar bonos en torno al cambio climático para la protección de ciertos lugares, ¿no? Y todo eso bajo una dinámica donde el capital piensa en términos financieros, pero que lo que está valorizando son esos bienes comunes que desde los movimientos ambientales intentamos defender. Ahora, eso que quizás es el punto de partida, que me parece que es bastante común, y que en ese sentido podríamos decir, bueno, ese enemigo está bastante analizado y lo podemos como... ya hay mucha tinta que corre haciendo un diagnóstico sobre cuál es el rol y cómo lo ejercen las grandes corporaciones. En este caso también, cómo los tratados de libre comercio, bilaterales de inversiones, todo el arbitraje internacional configura lo que un compañero colombiano llama la estructura extractivista jurídica, ¿no? Para garantizar estas dinámicas de acumulación de los bienes comunes. Quizás hay un diagnóstico que me parece que no está tan hecho, que tiene que ver con qué está pasando con los movimientos ambientales en nuestros territorios, ¿no? Acá quizás voy a pecar de localista, ¿no? El caso argentino, pero me parecía interesante traer esta cuestión para ver si esto está pasando en otros territorios y también para poder ver cuáles son las potencialidades que hay desde este espacio, ¿no? Hoy el movimiento ambiental de alguna manera está sufriendo una especie de fragmentación ideológica muy grande, que se expresa además en un aislamiento territorial bastante fuerte, ¿no? ¿A qué me refiero con esta idea de fragmentación ideológica? Yo creo que no lo pudo haber dicho mejor Alejandro. Esta idea de que la construcción en el territorio, desde la perspectiva de cuidar el territorio en términos ambientales, ha aislado al movimiento ambiental, ayudado por una perspectiva también bastante segmentada de otros sectores, ha ayudado o en realidad ha empobrecido la mirada de muchos movimientos ambientales, haciendo que sea imposible pensar esta dinámica de articulación. Pero no una articulación estratégica, sino una mirada de que en realidad los trabajadores tienen que pelear por su territorio, por su ambiente. Los movimientos ambientales son trabajadores y trabajadoras, ¿no? que vuelven a sus territorios luego de trabajar, donde son expuestos a problemas de salud y vuelven a sus territorios y sus territorios están siendo destruidos por estas actividades extractivas, ¿no? O sea, hay una imbricación de estas problemáticas que uno naturalmente podría decir, bueno, pero entonces estas dinámicas tienen que dialogar, tienen que estar integradas. Lo cierto es que eso no está pasando. Y esto tiene mucho que ver con, digamos, algo que hablábamos hoy a la mañana que trajo una compañera, de que el sistema de alguna manera nos ha fragmentado en estas miradas, ¿no? La lucha sindical es una lucha corporativa, es una lucha por el salario, por las condiciones laborales, la lucha ambiental es la lucha por el territorio, y esto termina aislando fuertemente al movimiento. Otro grave problema que me parece que estamos teniendo desde los movimientos ambientales es poner al Estado en el lugar en el que tiene que estar. Cuando digo el Estado me refiero a la estructura estatal, ¿no? Vamos oscilando en muchos casos entre la idea del estatocentrismo, entonces siempre la estrategia se termina cerrando en la política pública, ¿no? En el resguardo de los derechos desde las propias dinámicas jurídicas, regulatorias. Y lo cierto es que lo que termina pasando es que a la larga o a la corta el Estado, ¿no? termina funcionando como garante de esa dinámica de acumulación del capital global, ¿no? O sea, el Estado no está pensando
necesariamente desde la perspectiva de los derechos, sino que sufre a su interior también estas grandes contradicciones de que tiene que contener esos derechos y esas luchas territoriales pensando en la garantía de ese desarrollo de ganancias globales, ¿no? Y queda ahí en ese intermedium. Cuando el Estado no aparece como un sujeto a interpelar para los movimientos ambientales, se sufre otro grave problema, que es el aislamiento. ¿Por qué? Porque nuevamente el Estado aparece como una instancia ordenadora para esos movimientos de alguna manera, y entonces esas organizaciones, esos espacios, terminamos quedadas rezagadas al territorio, la mayoría de las veces judicializadas y criminalizadas, porque el Estado genera dinámicas, estructuras jurídicas y de derecho para que esas garantías para la acumulación del capital se sigan generando, y ese aislamiento nos termina llevando a sufrir los impactos directos, además de los impactos sanitarios, ambientales, sino en nuestros derechos políticos básicos y, bueno, ni hablar en los derechos humanos. Y el otro problema que me parece que venimos teniendo los movimientos ambientales tiene que ver con la discusión sobre la transición energética. Y esto me parece que tiene que ver con que la transición energética, lo podemos discutir, pero esto acá es una cuestión eminentemente personal, no es una agenda propia, ¿no? La transición energética, digo, no niego la crisis climática, no niego la situación de crisis global actual. Lo que estoy diciendo es que la forma que ha adquirido la agenda de la transición energética es una agenda que no contiene directamente lo que está sucediendo en nuestros territorios, y hasta les diría, es una agenda que le impone a los territorios de la América Latina una serie de discusiones que lo único que hacen es volver a incorporarnos en una lógica enormemente perversa, ¿no?, a la discusión ambiental global. ¿Por qué? Porque la transición energética de alguna manera cristaliza que va a haber zonas de sacrificio en términos de esa transición energética, mientras otras zonas van a ser resguardadas. ¿Cuáles? Bueno, las que quizás son estratégicas en el futuro para el capital, ¿no? Y tenemos a los grandes poderes internacionales diciendo, este lugar del Amazonas se cuida. Bueno, si este hay que quemarlo, se quema, ¿no? Si en el medio de ese lugar que hay que quemar hay poblaciones, hay gente viviendo, esa gente ni lo discute, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener que la agenda de la transición energética, independientemente de que es un problema global, la cuestión climática, termina volviéndose ajena para los propios movimientos ambientales que están discutiendo en los territorios. Los territorios y estos movimientos siempre han acuñado esta idea de pensar global y actuar local. Y yo creo que Alejandro hoy vino a poner el dedo en la llaga en esa idea, porque me parece que lo que nos muestra este entramado de tratados de libre comercio y la potencialidad que tiene empezar a trabajar estos temas en los territorios, en los movimientos ambientales y demás, es que los tratados bilaterales de inversiones, los tratados de libre comercio, la estructura, este andamiaje global que se genera para garantizar la circulación del capital y de las mercancías, de alguna manera lo que nos hace nos obliga a romper con la fragmentación ideológica, porque lo que está pasando en nuestros territorios es algo que no se puede entender si no lo pensamos regionalmente, si no lo discutimos regionalmente y si no lo pensamos y lo destruimos globalmente. Entonces ya deja de ser pensar global, actuar local. Es pensar local, regional, global para actuar local, regional y global. Aquí a mí me gusta acuñar la idea de transescalaridad. O sea, no podemos pensar esas diferentes escalas de manera aislada. Lo que está pasando en nuestros territorios tiene una explicación global, hay que buscarla y necesita respuestas de los territorios para el mundo. Transescalaridad, que es mucho más que la interescalaridad, porque la interescalaridad supondría escalas que están como que, ¿no?, aisladas entre sí. Y acá la idea es que no, la escala territorial está mostrando cosas del mundo
Y el mundo está tomando decisiones en escalas territoriales. Lo que define Monsanto Bayer en, no sé dónde tiene su sede, Alemania, no sé, en Alemania. Lo que deciden allá está pasando en la provincia de Buenos Aires. Está pasando en las escuelas con los niños que se nos están muriendo de cáncer por las fumigaciones con agrotóxicos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que solamente sacando a Monsanto de Argentina se resolvió el problema? ¿No? Quiero decir, reivindico que hayamos sacado a Monsanto de Argentina, vuelvo a decir, no es que esté en contra de eso, pero digo, ahí no se acabó. Y entonces el gran desafío que tenemos, y creo que estos espacios y estos lugares requieren como de armas tomar en ese sentido, es pensar esas estrategias en términos transescalares. ¿Cómo vamos a los territorios a tratar todos estos temas? Y a decirle a nuestros compañeros, a ver, Mecorot no es Mecorot, Monsanto no es Monsanto, es el capital global. Hoy puede ser Mecorot, mañana puede ser Montoto, no importa quién sea, ¿no? Hoy es Monsanto y mañana es Bayer Monsanto y pasado es Chu Chan Chan, no sé, porque puede ser que se lo chupe una empresa, claro, se lo puede chupar una empresa china, ¿no? Entonces, esa noción de transescalaridad me parece que va y que la asumo junto con esta idea de integralidad que planteó Alejandro, que es central. Y lo último que quiero plantear, porque no lo iba a decir, pero se abrió esa discusión también hoy a la mañana, y que tiene que ver con desde dónde plantear la discusión, ¿no? Porque se habló mucho de la integración hoy a la mañana, y a veces corremos el peligro de pensar que regionalizar supone integrar solamente, y no discutimos qué significa integrarnos, ¿no? ¿Qué significa empezar a pensarnos regionalmente? Bueno, y una compañera muy sabiamente dijo, nos venimos integrando y pensando en cómo resistir desde el sistema, y en realidad lo que nos tiene que empezar a aglutinar es la discusión sobre qué mundo queremos y qué región queremos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mundo justo? ¿Cuál es nuestra noción de justicia? ¿No? ¿En dónde la construimos? ¿Justicia es armar una integración entre 3 países para discutir el precio del litio, como se habló hoy a la mañana? ¿O es decir, no, yo me quiero juntar para defender los salares y cuidar que nuestras poblaciones indígenas y toda la gente que vive en esos territorios no tengan que ser expulsados porque se les destruye sus sistemas de vida? ¿No? Bueno, ¿cuál es ese mundo que queremos? Y desde ese mundo que queremos, que muchos territorios lo estamos construyendo también, ¿no? Los tenemos que empezar a regionalizar. Ese creo que es el gran desafío, y creo que estos lugares son los lugares en donde podemos tomar la punta de lanza para poder conversarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos y valoramos la mirada desde los territorios y superando esta fragmentación ideológica, trabajar en conjunto, pero pensando localmente, como decía. Así que le damos la palabra ahora. ¿No? Sí, te lo digo. Bueno, gracias. Vale. Bueno, yo soy Ana Romero Cano, soy de la Red Peruana por una Globalización con Equidad. ¿No se me escucha bien? ¿Sí? Ya. A mí me hubiera gustado realmente que pueda estar sentada acá alguien que venga a hablar desde los territorios, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hacer esfuerzos por involucrar más en estos diálogos también a la gente que venga a hablar desde nuestros territorios. Yo vengo de una organización que hace seguimiento a los acuerdos comerciales, estamos muy vinculados a temas ambientales, trabajamos mucho con las organizaciones ambientales, pero no representamos a estas organizaciones, ¿no? Entonces, creo que sí es importante empezar también a dialogar un poco más con las organizaciones más territoriales, ¿no? Cuando Carla hablaba lo de Monsanto, yo pensaba, sí, pues, ¿no? O sea, se hizo una campaña tan fuerte para no exportar, para que Europa no exporte agrotóxicos a nuestros países, y se logró que por lo menos un par de países europeos lo hagan, Bélgica, no me acuerdo cuál más. ¿Y de qué sirvió?
de nada en realidad, ¿no? Lamentablemente porque, por dos cosas. Uno, porque siguen llegando a nuestros países, y dos, porque también nuestra normativa tiene una flexibilización, en el caso peruano por lo menos, para el uso de determinados agroquímicos, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que conversar también y ver cómo reforzar desde las regiones, ¿no? No voy a tocar todo este tema del extractivismo como modelo, porque ya lo han dicho muy bien, pero sí me quedé con una cosa que decías, Carla, y que tenía que ver con esto de la transición energética, ¿no? Ha aparecido, por lo menos en los discursos, y yo también voy a hablar desde una cuestión más local, desde Perú, como la solución, ¿no? Como esta nueva luz que hay como una oportunidad, ¿no es cierto? Cuando en realidad está capturada por las mismas lógicas mercantilistas, al fin y al cabo, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si reproducimos este proyecto, digamos, claro, tiene una lógica verde, si quieren decirlo, pero en realidad estamos reproduciendo muchas de las mismas cosas que existen ahora, ¿no? Porque si no se incorpora realmente una justicia ambiental, no se incorpora realmente una visión de género, no se incorpora realmente una visión de derechos, es más de lo mismo con un color más bonito, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es un punto importante para dialogar y conversar de acá en adelante nuestras diferentes organizaciones, ¿no? En realidad el bloque tiene un montón de temas, ¿no? Crisis climática, transición energética, extractivismo, los impactos diferenciados en las mujeres, TLCs, son un montón de temas, no vamos a poder abarcarlos todos, pero yo creo que hay que dejar algunos temas como para seguir la discusión, ¿no? Lo de los acuerdos comerciales, ahí hay un tema para mí que es muy importante discutir nuevamente en nuestros países. En el caso de Perú, y me imagino que es también el caso de Chile, con tantos acuerdos comerciales firmados, ya el impacto de cómo trabajar alrededor de este tema es muy difícil, ¿no? Para nosotros en Perú, cuando queremos trabajar estos temas y los impactos que han ocasionado los acuerdos comerciales, permanentemente se nos dice, pero ya tenemos un montón de acuerdos firmados y ya, ¿qué vamos a hacer? Ya están, ¿no? Tenemos un montón de acuerdos bilaterales y ya están. Entonces, las organizaciones que antes hacían este seguimiento a los acuerdos comerciales se han ido alejando de trabajar este tema, ¿no? Entonces hay un compromiso también por demostrar un poco más los impactos que ya se pueden evidenciar de estas políticas comerciales. Pero no quiero hablar de las políticas comerciales así como que en el aire simplemente, ¿no? Yo creo que estas políticas comerciales, porque en la mañana en el panel, no sé si alguien de acá estuvo en el panel de abajo y decían mucho sobre si los tratados, una panelista, ¿no? Si los tratados comerciales son buenos o malos, depende con quién se negocie y cómo se negocie. No, o sea, hay una política comercial, ¿no? Que tiene un modelo de negociación y es un modelo un modelo de desarrollo que tiene implícito estos acuerdos comerciales. Entonces, no creo que tengan que depender de cómo se negocian o con quién se negocian, ¿no? Es un modelo que no podemos continuar y no podemos seguir insistiendo. Es un modelo que además tiene un blindaje a la inversión extranjera, pone tantos candados que es un modelo que deberíamos parar ya. Pero además, este modelo viene reforzado por nuestras propias políticas. También se dijo que que las cosas no son en el aire, sino también nuestros países tienen mucha responsabilidad, y es cierto. En el caso del Perú, regreso a mi país, donde, digamos, conozco un poco más, hay una serie y hay una permanente flexibilización de la normativa ambiental a favor de la inversión extranjera. Yo lo he dicho antes, hay muchas normas que además tienen como título para favorecer a la inversión extranjera, o sea, lo dicen en el cabezado sin ningún roche ni vergüenza, ¿no? Está desnudo. Sí, totalmente. Entonces,
hay toda una suerte de normatividad que se viene flexibilizando desde más o menos el 2012, con una serie de normas que ahora han tenido su mejor punto, digamos, en una normativa sobre las cuestiones forestales, ¿no? La ley forestal, que nosotros le llamamos la ley antiforestal, que además se ha demandado esta ley. El Tribunal Constitucional ha reconocido algunos puntos de la norma que están, no recuerdo la palabra, pero es como decir errados, pero no la ha descalificado ni la ha anulado, ¿no? Pero digamos, se va haciendo todo este camino para que las grandes inversiones y para que todas estas empresas puedan, perdón, ay, Dios, ya, perdón. Pero además también quería traer un tema a colación que me parece importante, porque creo que estos espacios sirven también para informarnos de algunas situaciones que pasan en nuestro país. Junto a todas estas normas de flexibilización para temas ambientales y laborales también, ha ocurrido en el Perú una norma que se llama la ley APSI, que es una norma que lo que hace es cerrar el espacio de intervención de las organizaciones no gubernamentales, pero también de las organizaciones sociales. Es una norma que ha sido observada, es una norma que muchos han declarado que es inconstitucional, pero sin embargo, hace unos meses finalmente salió esta norma. ¿Y qué significa? Digamos, para dar un ejemplo, una de las cosas que esta norma dice es que si tú recibes financiamiento de la cooperación, tú no puedes denunciar, no puedes demandar al Estado, ¿no es cierto? Entonces, claro, y esa es una de las cosas. Otra es que, por ejemplo, para recibir dinero tienes que inscribirte. Entonces, claro, muchos dicen, bueno, las organizaciones sociales que se inscriban en el registro público y reciben plata. Claro, pero al recibir ya no puedes demandar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda esta lucha que hay, por ejemplo, en los temas de defensores ambientales? ¿No? Todas estas demandas que hay y que tienen y que están ahorita, y en países como el nuestro, que ha subido increíblemente el índice de criminalización de la protesta, ¿no? Tendrían este lado vetado realmente, ¿no? No podríamos seguir con estas demandas, con estas denuncias como se sigue hasta ahora. Y me parece importante compartirlo porque creo que es un tema regional. No somos el primer país en el que pasa eso. Hay experiencias de esto, pero ven cómo esto va creciendo, ¿no? Solo una cosita para terminar. Sí quería compartir con ustedes un caso de una sentencia reciente que muy poco se conoce, por lo menos en nuestro país, increíblemente, que es una sentencia del caso Doerran. No sé si han escuchado, que es en el marco del acuerdo comercial se hizo mucho, hace muchos años, porque es un caso que tiene más de 20 años, donde una empresa, Doerran, había contaminado la ciudad de Loroya, que ha llegado a ser la primera ciudad más contaminada en el mundo, donde se comprobó que niños, mujeres y ancianos estaban contaminados por los gases que emanaban esta empresa extractiva. Este caso, después de tantos años y de tantas amenazas, porque nunca se dejaba que se actúe frente a este caso, porque nos decían que estábamos amparados en el TLC con Estados Unidos, y si los demandábamos, si hacíamos algún tipo de acción, nos demandaban en el marco del TLC e íbamos a ir a los tribunales de arbitraje. Este caso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace un año se dio una sentencia a favor de la comunidad, de las personas que hicieron la denuncia, y una sentencia además que habla de los derechos de las personas, pero también del ambiente sano, y habla también de derechos ambientales. Entonces, hay ventanas, hay oportunidades, y lo que tenemos que ver ahora justamente es eso, cómo trabajar en adelante frente a esas ventanas y oportunidades que hay. Gracias.
Agradecemos sobre todo porque coincidentemente parece que prepararon juntos. Bueno, tenemos años. Y una segunda mirada importante también es cómo en los países se ha ido flexibilizando las normas y las reglas para permitir la entrada de estos capitales especulativos, la empresa extractivista. Entonces, pareciera que los estados, en vez de resguardar, asegurar, facilitan toda esta normativa, o a veces se hacen los lesos y los sordos, frente a una normativa que debería ser como cuidar el medio ambiente. Y ahí viene la contradicción entre que algunos estados reclaman y se hacen muy nacionalistas, pero a la hora de vender los recursos, de entregar todos nuestros recursos y crear zonas de sacrificio, como también aquí en Chile existen, pareciera que el rol del Estado se desdibuja completamente. Vamos a escuchar ahora a nuestro panelista chileno, Patricio Béjar, con su exposición. En la cadena montañosa, ¿ya?, cae una tormenta de nieve, una enorme cantidad de nieve. En muy poco tiempo cae nieve. ¿Ya? Al día siguiente sale el sol, se despeja, ¿verdad?, sale viento, ¿ya? Y se empieza a constituir el peligro de la avalancha, ¿ya? ¿Cuándo se va a producir la avalancha? ¿Ya? Eso es un ejemplo de que se enseña en muchas disciplinas como teoría del caos, porque está la nieve acumulada enorme, ¿ya?, y ahora tenemos el agravante que con la crisis climática cae mucha en muy poco tiempo, no se asienta el sol, ¿verdad?, cualquier pequeño estímulo, pum, provoca la avalancha y grandes avalanchas, ¿ya? También se enseña en la teoría del caos la tormenta perfecta, que es aquella que pequeñas tormentas empiezan a juntarse, o pequeñas alteraciones se empiezan a juntar, climáticas, y hasta que de repente se constituye una gran tormenta que arrasa con todo. Una de las maneras en que hemos estado viendo también lo que está pasando en el mundo es si estamos en una situación de tormenta perfecta o en una situación de avalancha. La situación de tormenta perfecta es fácil como verlo, o sea, la guerra comercial de Estados Unidos, no la guerra comercial de China con Estados Unidos, ni la guerra comercial de Estados Unidos con China, sino la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo, ¿ya? La crisis climática, que había sido puesta en primer lugar, ¿ya? La expansión de los BRICS, la expansión del sur global, ¿ya? El ascenso de líderes autoritarios, ¿ya?, con políticas antipopulares, ¿ya? La carrera por el dominio tecnológico en muchos países. La Unión Europea tiene un programa especial, ¿verdad?, un diseño para profundizar sus opciones tecnológicas, ¿ya? La pérdida de relevancia de la Unión Europea como foro progresista, como foro sensible frente a las cosas, ¿verdad? Yo imagino que muchos han participado de proyectos de la Unión Europea que siempre fueron vistos como la contraparte o la parte buena de este capitalismo global, ¿verdad? Las tensiones geopolíticas, ¿verdad?, la guerra, ¿verdad?, todo lo estamos viendo necesario. Los recortes de la ayuda humanitaria en todas partes del mundo, los recortes de los programas de no solamente estamos hablando del USAID, sino que ya se venía produciendo hace bastante tiempo, ¿verdad?, que las agencias internacionales iban recortando, ¿ya? La inflación estructural que nos afecta a todos, y hoy día también podríamos agregar, ¿verdad?, no sé si la pérdida de relevancia, el derrumbe, la inoperancia de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio se debieran morir con esto. Ya no tiene sentido tener un tratado de libre comercio cuando un país puede imponer aranceles sin ninguna preocupación y llevarlos adelante. Entonces, eso podría decir uno cómo se configura una tormenta perfecta, ¿verdad?, que está arrasando. Por un lado, decía el título, el orden económico global, pero no solo el orden económico global, sino también una mirada que hemos llamado civilizatoria de Occidente, una mirada, ¿verdad?, estructural de los valores que constituyen, que a pesar del mundo, un mundo globalizado por Occidente, ¿ya? Entonces, pero la irrupción de un narcisista patológico en la Casa Blanca, con su imposición de aranceles, lo acerca más a la avalancha, ¿ya? O sea, al momento que irrumpe, o sea, solamente que el narcisista Estados Unidos, en este caso, tiene una paradoja. O sea,
tiene la paradoja que tiene una moneda, el dólar, fuerte, poderosa, que sirve de reserva internacional, de los comercios, y eso le provoca que ese dólar sea caro, y por lo tanto encarece toda su producción y le impide ser competitivo internacionalmente. Esa paradoja, por decirlo circunstancialmente, ya va a impedir, o debiera impedir, de que el objetivo final, que es recuperar un protagonismo industrial y de comercio, se va a llevar a cabo. ¿Ya? Eso debiera fracasar, según la lógica. Y si a eso unimos cosas estructurales, como la ya lejana pérdida de la capacidad educativa. Estados Unidos tiene uno de los sistemas educativos más deficientes del mundo, ¿ya? Un sistema de salud de los más deficientes del mundo. O sea, hay un montón de indicadores estructurales que hacen que esta idea de American Again, Great Again, sea una fantasía, ¿ya? Una fantasía peligrosa que puede provocar una avalancha, ¿ya? Y esa avalancha, entonces, es donde nosotros se instala algo así como una incertidumbre, una impredictibilidad, y algo con lo que deberíamos manejar. Lucía anoche me preguntó, ¿qué vas a hablar mañana? Yo le dije, no sé. Ya, me apego a la incertidumbre, no sé de qué voy a hablar. Debo agradecer profundamente a los panelistas anteriores porque han dicho, eso también es Chile. Todo lo que ustedes han dicho, también es Chile, ¿ya? Y sin lugar a dudas. Pero la idea era construir un mundo nuevo, ¿ya? Y yo traigo la idea de un economista que se llama Dani Rodrik, que tenemos que resolver, dice, 3 dilemas. Trilemas lo llama. Tal vez dos trilemas. Más bien, tal vez un tercero, que podría ser geopolítico, pero el primero tiene que ver con que este trilema entre soberanía, democracia e integración económica. ¿Cómo construimos soberanía, que es algo anhelado por todos? ¿Cómo construimos democracia, como queremos que sean las democracias? ¿Y cómo nos integramos económicamente, ya sea en los BRIC, ya sea en el subglobal, ya sea, ¿verdad?, en un sistema económico mundial, ¿verdad? Esa es una respuesta que tenemos que buscar entre todos. Y el segundo trilema, ¿verdad?, es cómo combatir el cambio climático, cómo satisfacer las necesidades de consumo, ¿ya?, y cómo terminar con la pobreza, o cómo erradicar la pobreza. O sea, si combatimos el cambio climático, estamos combatiendo los sistemas de producción que satisfacen, ¿verdad?, necesidades, ¿verdad?, que están presentes en miles de millones de seres humanos hoy día, ¿ya?, y que están provocando pobreza. Ahora, si eliminamos la pobreza, ¿verdad?, vamos a tener que seguir produciendo, porque la pobreza también se elimina consumiendo. Entonces, tenemos esos dos trilemas muy fuertemente. No quiero preguntar en el trilema geopolítico, porque ahí está la guerra, ¿verdad?, la limpieza étnica, una cosa que ya no solamente sería un trilema, sino probablemente sería, ¿verdad?, una matriz de riesgo, como lo se ha dado a llamar, una cosa como... Pero esencialmente yo lo que quiero apostar en este momento es decir, oiga, ya, para construir un mundo nuevo, lo dijeron ustedes, ya, o sea, tenemos que preguntarnos eso, tenemos que entrar ya en esa fase de ir resolviendo algunas preguntas y no solamente quedarnos en el diagnóstico de un mundo que se está derrumbando, ya sea por una avalancha o ya sea por una tormenta perfecta, ¿ya? Así que, muchas gracias. Ya, pues le vamos a dar las gracias porque fue muy sucinto, digo, para observar la tormenta perfecta que va a venir. Ahora le vamos a dar la palabra a ustedes. Pobreza. Cómo combatir el cambio climático, cómo consumimos y cómo erradicamos la pobreza. Gracias. Le damos la palabra entonces a ustedes para que puedan hacer consulta a los panelistas o puedan comentar algo en las exposiciones que le ha llamado la atención. No todos, por favor. Te aseguro que... Señorita, y después atrás. Después, ¿sí? Diga nomás. No tenemos micrófono, así que... ¿Primero? Sí, Ya. la escuchamos. Creo que faltó una parte que era impacto diferenciado en las mujeres. Sí. ¿Qué ocurre en este punto? Ya. Eso era. Juntemos todas las preguntas, entonces usted. Sí, me iba a referir un poco al tema más ligado al dilema materialista al respecto, sobre todo al dilema materialista al respecto de la discusión sobre la transición,
y las políticas necesarias, sobre todo pensando en que el modelo liberal requiere una constante acumulación de stock en orden de que el valor del dinero, cualquiera sea la divisa, tenga asidero en las manos del consumidor. En ese sentido, creo que no hay transparencia suficiente como para que nosotros, como activistas, como pueblos organizados, tengamos conocimiento de cuánto es lo que ya se ha explotado, cuánto es lo que ya se ha sacado de los bienes comunes y cuánto es lo que podemos repartir dentro de las necesidades básicas que nos permitirían transitar a una economía más justa que no dependa de la especulación financiera. Más que nada porque el modelo financiero depende de la especulación y la especulación depende de un futuro, y es justamente el futuro de lo que estamos discutiendo. Probablemente el gobierno de Trump está especulando sobre las riquezas que están fuera del planeta. Y eso quiere decir que las riquezas que están dentro del planeta ya para ellos tienen un valor distinto al que nosotros podemos asociarle. En ese sentido, ¿cómo lo estamos abordando como pueblo organizado? Y cómo estamos accediendo a la información de saber cuánto es lo que tenemos acceso sin seguir accediendo a Bien, ¿quién más tenía la palabra? La compañera Carla, creo que es, ¿no? Sí. Sí. No, Carla creo que muy bien decía cuando se hablaba de integración, ¿no? Que se reúnen los países para lograr una serie de conflictos. Y creo que la agenda esta debe ser, nosotros debemos ir a la integración de los pueblos, porque muchos se confunden, ¿no? Yo creo que cuando se confunden lo que es la integración, ¿no? Hablamos de integración americana y hablan de integración de gobiernos, ¿no? De gobiernos, y la agenda nuestra es muy distinta a la integración de los pueblos, porque los gobiernos van cambiando y así vemos cómo se debilitan sus procesos de integración. Lo vimos con el UNASUR, y que después le ponen el Grupo Lima, por ejemplo, ¿no? O la Alianza para el Pacífico. En cambio nosotros, me parece que tenemos que, en el sentido de poesía, buscar nuestra propia agenda que supera la agenda de los gobiernos, porque hay gobiernos que no van a defender lo que nosotros pensamos y decimos y hacemos, digamos, ¿no? Por los propios intereses. Creo que cuando nos juntamos, me parece, para hablar de integración, deberíamos encarar con nuestra propia agenda, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, y después. Quería hacer el caso de, hablaba de salud física, mental, social, y la salud medioambiental. Y ambiental. El derecho de la naturaleza. Sí, que claro. sea un objeto de protección permanente, no ocasional. Y eso es lo que es un discurso, recuerdo, lo escuché aquí de Viale, el abogado argentino, en que él hace mucho hincapié en eso. Y él fue uno de los que vino presidiendo el Tribunal Ambiental por los Derechos de la Naturaleza. Pero ¿cómo hacer de que eso sea vinculante y no meramente algo moral? ¿Cómo hacer esa vinculación? Que realmente las políticas consideren a la naturaleza el derecho de un sujeto de derecho. No solamente la mantención, sino que realmente sea considerada. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra usted? Lo que no escucho es una crítica al comercio. ¿Para qué se produce lo que se produce? No logro, o sea, cuando Manfred Magnick planteaba esto de las externalidades, nadie paga lo que cruzando el océano, ¿para qué traemos cosas cruzando 20.000 kilómetros y enviamos cosas a 20.000 kilómetros, como los alimentos, por ejemplo, o traemos cosas que producen en China y en otros países, pero el barrio de Once en Buenos Aires está lleno de porquerías que se traen, se produce, se gasta materiales importantes que se debieran conservar para usarlos en cosas verdaderamente importantes, o la maquinaria de la obsolescencia programada. Compras un iPhone y te quedaste al año, ya la batería no funciona, esto, lo otro. Digamos, ¿de qué manera elaborar una crítica al comercio para decir, bueno,
¿qué podemos tener en común nosotros? Podemos tener matices, como ya lo vimos esta mañana, sobre China, o los yanquis, o esto o lo otro. Pero digo, ¿qué posición tiene esta red sobre esto? Si tiene una crítica hacia esta producción del sistema, ¿no? Que produce y produce y produce y no sabemos bien para qué produce. Para tener un vasito de agua que viene en una, como pasa en Brasil, que te viene como si fuera un yogur, con una tapita de aluminio, sí. Te tomas el trago y te tirás, bueno, ni que hablar todo lo demás todo lo que es la máquina del consumo y la construcción de deseos que tiene el capitalismo, que cruza a todos los actuales potencias del mundo. Y poblaciones infelices, destruidas, cada vez más, no sé, más vacías espiritualmente para vivir. Entonces, eso, escuchar algo, si tenemos para decir algo crítico hacia eso, ¿no? Porque ¿para qué producimos lo que producimos? ¿Para qué produce el sistema? ¿Y para qué comercia lo que comercia? Entonces se producen enormes deformaciones. El consumo que hubo en 150 años de petróleo, que ya está en el pico de consumo y empieza a decaer, no sabemos cuánto tiempo más, pero va a decaer y va a aumentar su precio. Bueno, ¿para qué producimos? O sea, la enorme expansión demográfica que tuvo el planeta, producto de esta forma de vida. Pero hoy todo lo que se produce en el campo está hecho a base de petróleo. Exacto. Bueno, cuando se agota el petróleo va a aumentar los alimentos. Van a inventar otro. Y más, si lo tenemos que trasladar, la soja transgénica. ¿Para qué ponemos soja transgénica? Nos contaron el cuento de que la soja transgénica era para solucionar los problemas del hambre en el mundo. Antes nos contaron el cuento de la revolución verde, que también era para solucionar los problemas del hambre en el mundo, no lo solucionaron. Entonces, son cosas que me parece que tienen que cruzar críticas al comercio, para elaborar otro comercio. Totalmente, sí. Debe existir. No es lo que dijo alguien hoy, el compañero, me parece que comentó que habían llegado en 1400 los chinos, cruzaron con su losa, qué sé yo. No es losa lo que traen. Traen una cantidad de cosas enormes, unos a otros. Digo, elaborar críticamente, porque esto también produce estos otros impactos en los territorios. Las fumigaciones sobre las escuelas producen en nuestro país. Correcto, muchas gracias. Antes de seguir dando la palabra, las personas que van a trabajar en la performance, ya está el almuerzo listo ahí abajo para que vayan. Seguimos dando la palabra. Usted y luego usted. Perdón, pero la idea era que si quería intervenir, intervinieran ahora porque tenemos máximo 10 minutos para bajar. Ya. Pero ya tenemos... Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Los demás pueden seguir. Tenemos 10 minutos más porque es para las 2. Hasta las 2 vamos a estar aquí, después vamos a almorzar. Ya. Tiene la palabra usted. Díganos. Tiene la palabra usted, después ella y después. Sí, yo quería solo agregar en relación a la necesidad de terminar con la pobreza. Yo creo que más que combatir la pobreza hay que combatir la riqueza. La pobreza no es el gran problema del mundo, el problema es la extrema riqueza. Y creo que justamente el sistema comercial capitalista globalizado que tenemos hoy en día está en función de los extremos ricos, de la riqueza extrema de la acumulación. Entonces creo que eso más que combatir la pobreza, que la pobreza en verdad está salvando el planeta. O sea, la gente que es más pobre es la que menos recursos ocupa, aunque sean millones y millones de personas. Entonces gracias a ellos es que todavía tenemos planeta y más que combatir la pobreza, yo creo que hay que combatir la prioridad, combatir la pobreza. Vamos con usted y luego. ¿Yo? Sí. Soy Aleli, vengo de Paraguay, es la primera vez que participo en un espacio de la asamblea, así que es un gusto escucharles. Yo quería colocar algunas reflexiones nomás también en torno a dos cosas que me parecieron centrales que colocaron acá los compañeros de México y Carla y Ana también. Y es la cuestión de entenderlo como totalidad. Yo creo que eso implica también entender que nuestros territorios no necesariamente, como colocaba hace rato, son subordinados, porque existen responsabilidades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una universalización de los intereses del capital. Los intereses del capital son universales.
Entonces, aunque existan disputas entre los capitalistas, esa universalidad del interés, la ganancia, es general, ¿verdad? Por eso en Paraguay se benefician de esa misma lógica extractivista los ganaderos que son paraguayos. Entonces ahí tenemos ganaderos paraguayos, pero quienes se quedan con la riqueza de las exportaciones son transnacionales como Cajil, Monsanto, Bayer, etcétera, ¿verdad? Entonces hay intereses que se encuentran, digamos, ¿no? Entonces ese encuentro de intereses es lo que me parece que no se da en el terreno de los movimientos, de las organizaciones y de los partidos, ¿verdad? Yo creo que gran parte de ese retroceso del que en los paneles anteriores también hablábamos, tiene que ver con esa derrota política e ideológica de los movimientos, de la clase trabajadora en general. No hablo de una derrota histórica, espero que no sea una derrota histórica, pero sí de una derrota política e ideológica. Es una suerte de, como que perdimos el norte, ¿no? Ya no nos reconocemos ni siquiera como trabajadores. Yo creo que en eso también tiene mucho que ver esa fragmentación de lo que hablaban hace rato los panelistas, en las luchas. Esa diversidad de luchas hace que tampoco nos encontremos, ¿verdad? Y nos encontremos en aquello que sí es capaz de darnos esa universalidad, que es nuestro carácter de trabajadores, ¿no? Después la otra cuestión que quería colocar también, que hablaba hace rato el compañero, sobre la integración de nuestros pueblos. Es lindo como consigna, pero voy a parafrasear quizás mal a Lenin. Cualquier discusión por fuera del poder es una ilusión. Entonces, mientras que no discutemos el poder, o sea, yo creo que las relaciones de poder, tanto a nivel estatal como internacional, regional, etcétera, es expresión de esa lucha de clases. Y lo que da cuenta es la derrota nuestra incapacidad de poder organizarnos y de poder tener una propuesta, una agenda propia que se traduzca posteriormente en un escenario regional, internacional distinto, ¿no? Y ahí también, y con esto ya cierro, yo creo que eso va a ser también como que perdamos el norte al momento de leer a China y de leer los intereses de China. Porque, y obviamente yo no viví esa época, pero por lo que he estudiado, por lo que he leído, ¿verdad? Y por lo que he compartido con gente mayor, la existencia de la Unión Soviética, con sus luces y sombras, hizo posible una suerte de reorganización de la lucha de clases. O sea, obligó a la burguesía, a la oligarquía, a retroceder, a hacer concesiones. Y no solo la existencia del bloque soviético, sino también la organización de los movimientos de los partidos, etc. ¿Verdad? Entonces, ahora con China no hay ese contrapeso. Y a mí me parece que bueno, es también esa incapacidad nuestra de poder entendernos como trabajadores y de entender cuáles son nuestros intereses, lo que hace que pensemos a China como un posible aliado para un desarrollo que no sé yo de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, solamente eso. La última palabra ella y le damos a los panelistas, le vamos a dar unos minutos para que cierren. Cuéntenos. Mari Compuché, yo vivo en Tibúa, vivo en el Guaymapo, igual que la compañera, y a mí me gustaría plantear cómo va un acercamiento a esos movimientos, a esos pueblos que no se plantean la toma del poder. Creo que es súper interesante plantearlo porque el compañero plantea, bueno, ¿y cuál es ese otro mundo posible? Y ese otro mundo posible existe en varios lugares de toda la Villa Yala. Son lugares que tienen soberanía alimentaria, que tienen soberanía energética, que no tienen grandes problematizaciones con el consumo porque entienden que el consumo es parte del capital, que ha sido inventado. Entonces yo me pregunto, cuando se piensa un movimiento que está desarrollando estas críticas, ¿cómo se articula con esos movimientos que no están planteando la toma del poder? Que observan que el Estado y el capitalismo es el principal responsable de las contradicciones que hoy tiene la madre naturaleza, la tierra. Y cómo también nos articulamos con movimientos que están planteando reflexiones más allá de la economía. Y no es plantear alternativas al modelo de la forma en que occidentalmente hemos aprendido que tenemos que organizarnos políticamente. Pareciera que los estados es la única forma organizativa que nosotros podemos desarrollar. Entonces creo que si nosotros no avanzamos, esto es una opinión personal y también del territorio de donde yo vengo, que no se está planteando la toma del poder, sino que está planteando la reconstitución del pueblo mapuche, desarrollando lógicas productivas que no son las que impuso el Estado chileno con el decreto 701, que es la instalación del modelo forestal, en donde el recuperar la tierra tiene que ver con desarrollar procesos de soberanía y nuestro principal trabajo es la agricultura. Entonces, ¿cómo abrimos paso a esas nuevas lógicas de pensar cómo nosotros nos relacionamos para vivir? Porque
pareciera que el consumo es la única forma en donde yo puedo sobrevivir y para eso tengo que adquirir ciertos bienes que pareciera que mi comunidad jamás va a poder producir. Entonces yo ahí me cuestiono y traigo esa problematización a este espacio en donde están las comunidades que están resistiendo los territorios, que son víctimas del extractivismo, que no son ni pertenecen ni están certificados por la academia para poder estar quizá en un espacio como esto, pero sí son los compañeras y hermanos que sí saben cómo van a sobrevivir cuando venga la pandemia. Ellos saben, nosotros sabemos cómo vamos a producir alimentos, nosotros tenemos las semillas, sabemos cómo hacer fuego, pero estos compañeros y estos hermanos no están en estos espacios. Primero porque no creen en la política pública, porque la política pública está al servicio del capital, como lo dijeron varios de ustedes, compañeros. Porque no se da oportunidad de desarrollar lógicas productivas locales más allá de los sistemas económicos globales, y en donde los sistemas de conocimiento que hoy se desarrollan en el mundo son también para solventar las lógicas productivas del capital. Las universidades son grandes responsables y confidentes, por ejemplo, de forestales. La Universidad de Concepción tiene un centro de investigación para generar mano de obra para que trabaje en la biomasa. Y nosotros enviamos a nuestro hijo y somos orgullosos a estudiar en la Universidad de Concepción. Que va a la universidad, claro. Entonces, ¿cómo hacemos esa reflexión de abrir estos espacios en donde hay personas que pareciera que no existen, pero sí existen, compañeros, y tienen mucho que decir en este debate? Muy interesante la mirada, muy interesante, se lo agradecemos. Porque nosotros pensamos con otra mentalidad de prepararnos para el consumo y tener todo para el consumo, pero en realidad el pueblo mapuche tiene sabidurías ancestrales que sobreviven a lo que nosotros tal vez aquí en la ciudad no sobreviviríamos. Bien, vamos a darle a cada panelista unos 2 o 3 minutos para que frente a los temas que se plantearon, impacto diferenciado, cuánto se ha sacado, derecho de la naturaleza, otros comercios, derrota política, la disputa del poder, cómo se articulan el tema del planteamiento del poder y finalmente lo que planteó la compañera. Vamos a darle 2 minutos a cada panelista, no se vayan por favor, y de ahí nos vamos todos juntos al almuerzo. Parto yo porque tengo que ir a la performance. soy de los convocados. ¿Ya? Vaya. Vamos a poner el micrófono. Mira, yo más que responder voy a decir algunas cosas brevemente como uno que el Imperio Romano se demoró 10 siglos en caer. Se demoró 10 siglos en caer. ¿Ya? Y cayó, derrumbó todo. ¿Ya? Para aferrándose. Y lo que quedó fueron aldeas con jefes de guerra. Ese es como la... Entonces, ahí yo tengo una mirada un poco tal vez más apocalíptica de lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Sobre lo que va a venir. Porque los imperios no caen simplemente dejándose que los caigan. O sea, luchan por mantenerse. Y no les importa destruir la vida. ¿Ya? Entonces, y uno a eso, ¿verdad? Alguna demanda. O sea, el último informe de la FAO dice que no hay ningún país en el mundo que sustente su alimentación. No existe ningún país en el mundo que sustente su alimentación. De aquí al 2050, ¿ya? Alrededor del 70% de los seres humanos vamos a vivir en ciudades y no vamos a tener acceso a territorios, como para decir, oiga, la fórmula es territorial, porque además vamos a tener la mayor parte del territorio erosionado sin capacidad de hacerlo producir, a menos que no sea a través de un mecanismo global que recupere territorio. Entonces, el tema de cómo nos vamos a alimentar no es menor. ¿Ya? No es simplemente que yo esté diciendo que sigamos comerciando con los alimentos, porque hoy día los alimentos son también commodity, están almacenados, entonces, y no tenemos cómo producirlo. ¿Ya? O sea, es cierto que hay comunidades, como llamamos los pueblos originarios, que pueden autoabastecerse de alguna cantidad de alimentos, pero no van a poder abastecer a los miles de millones que vamos a estar en ciudades. Y eso también es un tema de humanidad, que cuando estamos pensando en la sociedad del futuro, en cómo vamos a salir, ¿verdad?, de esta visión apocalíptica que yo tengo, que no tengo por qué ser compartida por usted, ¿ya? Vamos a tener que hacer cosas mucho más grandes para alimentarnos como humanidad.
Entonces, me dificulta un poco responder a comunidades pequeñas que valoro y que aplaudo, pero que es como discutíamos cuál era el proyecto ecologista a los comienzos de los 90. O sea, el proyecto ecologista era irse a un lugar, conservar el bosque, pero ¿podemos hacer eso los miles de millones que hacemos? ¿O vamos a producir una eugenesia mundial para que seamos menos y seamos solamente lo suficientes como para satisfacerlo, alimentarnos? ¿Ya? Entonces, esas son respuestas, yo creo, o preguntas que requieren que nos hagamos también cuando pensemos en el futuro. Muchas gracias, Patricio. Vamos con usted. Se me pasó mencionar un ejemplo que es fundamental. Me acordé porque está aquí Carlos. Está Carlos durmiendo, pero ya me escuchará. En este momento, ¿qué país latinoamericano y del Caribe se escapa de la extracción que le hacen a través de la deuda? Y sin embargo, es un tema de extractivismo financiero, aunque no se le llame así. Y es un tema fundamental por la cual después el Estado, gobierno, lo que sea, argumenta que no tiene recursos para poder satisfacer las necesidades de la población, ni abordar otro modelo, ni nada por el estilo. Pero hay que tener en cuenta eso y por lo tanto de ahí deriva otra cuestión. El problema de la deuda, el problema de la fiscalidad, son temas también que tienen que ver con los otros temas particulares, llámesele minería, llámesele mujeres, llámesele derechos humanos en general, toda la agenda del desarrollo pero ya no del desarrollo como se planteó dentro de Naciones Unidas, sino lo que nosotros decimos, desarrollo con bienestar y estabilidad ambiental. Es decir, dos componentes que no se pueden obviar. Segundo es que me parece que frente a las críticas que hagamos y que están fundamentadas, nosotros nos hemos pasado 30 años argumentando los impactos negativos de los TLCs. Para nosotros la sorpresa fue cuando empezamos a conocer, bueno, ¿y cómo se está integrando los países de la ASEAN? Y resulta que ahí lo que se plantearon es de que los TLC no les satisfacía y muchos gobiernos dijeron no, el modelo de TLC que opera sobre dos pilares fundamentales, conceptuales, que es el mercantilismo directo y la facilitación de la inversión. Esas son las prioridades de los TLCs tradicionales, el modelo que inventaron entre los gringos por allá, toda esa escuela. Y ASEAN no se planteó los temas ni descontando comercio, ni descontando inversión, sino poniendo por delante bienestar, ventajas mutuas entre los países. Y un elemento fundamental es que no es solo la inversión, sino la cooperación entre países. Y la cooperación es un espacio enorme que tiene que ver si Monsanto sí, Monsanto no, que si todo el desarrollo científico, tecnológico, farmacéutico, comunicaciones, infraestructura, proyectos que fortalezcan soberanía alimentaria. Es decir, nosotros en América Latina nos hemos creado, y yo creo que correctamente los críticos, de que ese modelo de TLC debe de ser superado, desechado, como se le llame, pero también reconocer que se han ido creando en paralelo
por otros pueblos, otros modelos, y que nos están indicando un camino diferente. BRICS es el otro ejemplo en el cual buena parte de los BRICS son parte de ASEAN, ¿eh? Entonces, además, como región es la que tiene mayores tasas de crecimiento, estabilidad, todo Y los BRICS hoy no es un modelo de comercio, para nada. El comercio es un elemento. La otra es el de desarrollo mutuo y poniendo por delante la cooperación. Es decir, no existe un solo modelo. El modelo neoliberal clásico, que lo planteó Telecán o NAFTA, y que después como cáncer se dispersó por todo mundo, ese es uno. Y hay que hacer la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Última cosa que me parece que es fundamental, la toma del poder. La toma del poder, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza la toma del poder? Si hablamos de territorialidad, comienza en la comunidad. Lo que hacen los compañeros. La comunidad. Se están disputando poderes. La primera parte de la tarea es que en el territorio donde estamos viviendo, no necesariamente ni comunidad indígena, ni citadina o rural o lo que sea, en la comunidad de donde uno vive es donde también empieza la disputa del poder y el planteamiento de desarrollo con bienestar. No simple desarrollo, sino con bienestar, que tiene que ver con igualdad de derechos. Por lo tanto, no se trata de combatir a la riqueza en abstracto. Se trata de plantearse el de un camino diferente. Y ya no tengo tiempo de otros comentarios. Tenemos todavía un día y medio, casi 2 días para seguir tratando estos temas. Bueno, no, igual parte de lo que iba a decir tenía que ver con una discusión con Patricio, pero Patricio no está. Simplemente lo que quería plantear es que me parece que, digamos, que si bien el eje de combatir el cambio climático, la cuestión del consumo y la cuestión de la pobreza, efectivamente tiene que ser discutido, bueno, sí, el punto es desde qué perspectiva, desde qué criterios, ¿no? Un poco lo decía Adrián, ¿cómo vamos a consumir? ¿Qué se va a consumir? El futuro que me planteaba Patricio, sí, claro, si no salimos de esta matriz, estas ciudades son insustentables. Ahora, ¿una matanza global es el resultado? No. ¿Es la solución? No. Cambiemos la perspectiva. Si no cambiamos la perspectiva, está claro que ese futuro va a terminar siendo grandes matanzas. Lamentablemente, y hay que decirlo, y bajo esta lógica sí, ¿no? O la destrucción de grandes ciudades, guerras, Gaza, exacto. Entonces, pero el punto acá es dar el paso antes y discutir la matriz antes, ¿no? Discutir el consumo, discutir qué es la pobreza. Yo no sé si hay que, o sea, como bien dice, discutir la riqueza en abstracto no me sirve, tampoco la pobreza en abstracto, ¿no? Porque hoy, para este sistema, los pobres, en muchos casos, lo hablábamos recién en el descanso, son compañeras que viven que producen sus propios alimentos, que manejan sus tiempos de trabajo, que me encantaría tener las formas de vida que tienen estos compañeros, no estaría tan preocupada por el reloj de manera cotidiana, ¿no? Entonces el escenario que nos tenemos que, si no nos lo podemos plantear nosotros acá, ¿en dónde? ¿Dónde pensamos una nueva matriz? ¿Dónde cambiamos el eje de la discusión? Hay un epidemiólogo que se llama Jaime Breil, que trabaja la salud colectiva ambiental. Quería también traerlo porque el compañero trajo este tema de la salud desde el lugar ambiental. No se puede pensar la salud
no hay cuerpos sanos si los territorios están enfermos, ¿no? Dice Jaime Breil. Y él dice, y lo retoma, no inventa nada, lo hace trabajando con los compañeros de los pueblos originarios del Ecuador y de la Amazonía. Dice, este sistema es un sistema que está basado en la matriz de la muerte. No somos trabajadores, somos fuerza de trabajo, somos cosas. La naturaleza no es un espacio de vida, la naturaleza son recursos, cosas que utilizo. Eso lo tenemos que modificar, nosotros tenemos que empezar a crear el paradigma de la vida. Y el paradigma de la vida, dice, necesita 4 S's. Una vida sustentable, o sea, que se piense hacia el futuro. Una vida soberana, que esa soberanía es comunitaria, es colectiva, no habla de la soberanía del Estado, ¿no? Es solidaria, ¿no? Me parece algo a recuperar en estos contextos, y es una vida segura, ¿no? Me parece que ahí se llama la vida el paradigma de las 4 S's, y que es muy similar al buen vivir, ¿no? A la idea del buen vivir de los compañeros de los pueblos originarios. Me parece que ese es el paradigma en el que tenemos que empezar a pensar, porque si no, si seguimos pensando el paradigma de la muerte, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a las matanzas, a las grandes ciudades insustentables, a una España y Francia que se queda sin luz durante un día y casi se muere. Ya, yo para terminar así, un minuto. No. Sobre qué comercio queremos, ¿no? Esa es una pregunta fundamental también. Y, por ejemplo, el Perú sigue negociando acuerdos comerciales, sigue firmando acuerdos comerciales con el mismo rollo inicial de hace décadas, exactamente el mismo, ¿no es cierto? Y esa es una cosa que hay que combatir realmente, porque no podemos seguir pensando en ese tipo de comercio. ¿Para quién comerciamos? Bueno, nos matamos exportando espárragos. ¿Comemos en el Perú? No. Arándanos, somos los primeros. No. Entonces, arándanos también. ¿Los comemos? No podía. Pero yo creo que ahí hay que empezar efectivamente a hacernos las preguntas para construir, ¿no? Lo otro que quería de todas maneras comentar es, de verdad yo los invito a que revisen la sentencia del caso de Loroya, porque ahí hay una ruta que sí realmente incluye que se aborde el tema ambiental. Y digamos, yo sé que la Corte Interamericana ahorita está débil, todo el mundo plantea el retiro, pero creo que de todas maneras es una buena sentencia para plantearnos también nosotros una hoja de ruta para la justicia ambiental. Y tercero, y ahí sí voy a hacer pinchaglobos, me van a odiar, pero hace unas semanas tuvimos una reunión con Eduardo Gudinas, que varios de ustedes lo deben conocer, que él ve todas estas alternativas al extractivismo. Y había un grupo de personas que trabajaban con comunidades cercanas a la minería, ¿no? Y todo no es el mundo ideal, o sea, no es que ellos quieren que la minería necesariamente se vaya. Hay todo también, hay toda una suerte de poblaciones, comunidades que lo ven como el desarrollo, la oportunidad, ¿no? En los términos capitalistas, lo que quieras, pero digamos es una oportunidad de crecimiento, de salir, etc., ¿no? Y no estamos dialogando con este grupo de gente. Y esto también tenemos que tomarlo en cuenta. No podemos, y yo insisto, Carlos me ha escuchado 1000 veces, no podemos seguir dialogando entre nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Tenemos que mirar también el grupo de gente que también ve estas cosas de otra manera. No como quisiéramos probablemente, pero existen, ¿no es cierto? Y si no dialogamos, las salidas se reducen aún más. Gracias. Muchísimas gracias.